¿Qué tal? Sean martes como cada bienvenidos a una nueva sesión para dialogar críticamente la guía ética. Eh, esta vez es la 10ª sesión y se tratarán los puntos 19 y 20. Y bueno, antes de pasarle la palabra a Silvana para que lea los puntos correspondientes que se van a tratar, leeré, como dicta la costumbre, el resumen de la sesión anterior, en la cual los participantes fueron José Guadalupe Gandarilla y Enrique Dussel. Los puntos tratados de la guía fueron de la riqueza y la economía y de los acuerdos. La bibliografía sugerida fueron 2 textos de Enrique Dussel, eh, la tesis 15, en 16 tesis de economía política e interpretación filosófica, y las tesis 13 y 14 en 14 tesis de ética hacia una esencia del pensamiento crítico. Entonces, bueno, primero lo que dijo José Gandarilla, comenzó tratando el tema de los acuerdos, resalta la importancia de rescatar un tema tan desvirtuado por la clase política, pues los acuerdos eran siempre hechos a espaldas del pueblo y con el objetivo de perjudicarlo. Estos sean usarte no solo para tus necesidades, lo cual remite a la esfera económica, pero donde se filtra la cuestión de que debe pesar más la noción de legitimidad de la esfera política. Para explicar esa cuestión, en su lectura del mandato de AMLO, detalló primero que existen 3 momentos en lo político: la predominancia del régimen vigente, el momento crítico negativo y el momento crítico positivo, en el cual se instaura un nuevo orden. Este nuevo orden debe construir una legitimidad. Por ello, la noción de acuerdo debería orientar todas las posibilidades del rumbo que marque en vistas de dicha legitimidad. Por otra parte, la alianza opositora se orienta exclusivamente a conservar los privilegios económicos que el régimen anterior le aseguraba. En cuanto al tema de la economía, se remitió a un punto tratado en la sesión anterior, el trabajo. La explotación de la mano de obra permite al capitalista enriquecerse, pues es el capitalista quien se apropia del trabajo ajeno. En este sentido, los regímenes neoliberales han buscado acuerdos para perjudicar a los trabajadores, en los cuales estos últimos debían sacrificar sus condiciones de vida en aras de la reestructuración productiva. Estos acuerdos han causado un crecimiento galopante de la desigualdad. Y ahora, lo que dijo Dussel, quien comenzó afirmando que la economía es una doble relación compleja, pues esta trata, por una parte, de la producción del trabajo humano, lo cual supone una modificación de la corporalidad humana, la relación productiva del ser humano con la naturaleza. Por otra parte, trata la relación compra-venta, que se da exclusivamente entre humanos. Esto hace que la economía sea práctico-productiva, lo práctico de la relación entre humanos y lo productivo en cuanto a la relación del humano con la naturaleza, fruto del trabajo y la tecnología. El mercado es el lugar en el cual la producción se intercambia. Es en el plano del intercambio donde puede producirse una injusticia, pues con base en las ventajas que se sacan del intercambio, unos pocos van acumulando riqueza. América Latina fue una fuente de capital originario que permitió a la metrópolis enriquecerse. A diferencia de la economía, que es una relación práctico-productiva, la política es puramente práctica. La política, por ello, debe servir para reducir la brecha y las injusticias que se producen en el mercado, y esto se logra con una mejor distribución. En este sentido, hace falta llegar a cierta igualdad para preservar la humanidad. Esto ha sido demostrado con la última pandemia, por ejemplo, y ello reafirma la enseña de la Cuarta Transformación: por el bien de todos, primero los pobres. La política es responsable de la felicidad de un pueblo y no solo del crecimiento del capital. Ahora paso a leer lo que se discutió en las participaciones por ejes temáticos. El primero de ellos es afirmación de la vida como principio ético y político. La afirmación de la vida en general y de la vida humana en particular es un principio material, porque el contenido de todo acto es institución humana es la vida. Bajo esta tónica, el principio del aumento infinito de la tasa de ganancia es perverso éticamente hablando. Por primera vez, la humanidad está en peligro. La pandemia del COVID es la primera que padece el Homo sapiens sapiens, pues se vive universalmente. Por mucho tiempo, y aún en la actualidad, la ciencia moderna ha tenido
la mira obnubilada por el progreso y avances tecnológicos sin ver los efectos negativos de sus trabajos al matar la vida en la Tierra. La humanidad ha tenido que realizar una transformación en su entorno para reproducir su vida, pero esto bien puede hacerse de otro modo. Hay diversos ejemplos de otras formas de reproducir la vida entre los pueblos originarios. La economía social es fuente de vida y diversidad. Por ejemplo, la milpa se comparte. Hay que pensar en la vida no en un sexenio, sino en el próximo siglo y milenio. Cambiar el discurso sobre el acuerdo es el segundo eje temático. Podemos pensar como resolución comunitaria desde el corazón, como la resolución comunitaria para un bien común. Hace falta contemplar la noción de acuerdo en el léxico, tomando en cuenta etimológicamente como resolución comunitaria que involucra el corazón, con la palabra veraz y la fraternidad. Los acuerdos no deben reducirse a lo inmediato, sino pensarse a través de generaciones. Cumplir acuerdos tomados anteriormente sí conduce a un horizonte más justo y a tener en cuenta el porvenir. Se discutió sobre la necesidad también de redactar una nueva constitución, o si sigue vigente la actual, si fuera respetada si las modificaciones leoninas que se le hicieron. Y el tercer eje temático de las participaciones fue sobre el deseo. El deseo, como lo entiende el capitalismo, nunca tendrá satisfacción y se reduce a la forma propia del consumo. Al respecto hay que hacer un sacrificio, posponer la satisfacción del deseo por el bien de la comunidad, por el compromiso que tenemos con las y los demás en la casa común. El deseo puede ser manipulado. La moda destruye el valor de uso, pero la necesidad no es el deseo. La necesidad es más fuerte que el deseo. Este último puede ser manipulado y explotado por el capitalismo mediante la mercadotecnia. Los bienes innecesarios son anhelados por ricos que pueden adquirirlos, pero también por los pobres que no pueden comprar estos bienes si no se adquieren de manera degradada. Es imperativo mejorar la distribución en beneficio de los más desfavorecidos. Se trata de aprender a consumir bien, en dirección contraria al fetichismo del crecimiento. Ese sería el resumen de la novena sesión. Entonces, ahora le cedo la palabra a Silvana Rabinovich para que lea los dos puntos que trataremos el día de hoy. Gracias. Muchas gracias, Teo. Vamos a leer entonces los dos últimos puntos. Acuérdense que de todos modos no es la última sesión porque después vendrán otras 4 sesiones. Pero con esto concluimos esta primera lectura de la tesis crítica, de las tesis. La 19 es de la familia. La familia es la principal institución de seguridad social de México. La familia es la célula básica de la sociedad, la primera escuela, el primer dispensario médico y en nuestro país un núcleo de ayuda mutua que acoge a los individuos en circunstancias adversas, como se ha evidenciado en la pandemia que enfrentamos hoy en día. En periodos de crisis económica, muchas familias se convierten en centros productivos y en atenuantes del desempleo. Y cuando ocurren catástrofes como huracanes y terremotos, muchos hogares acogen a personas o a familias enteras que han resultado damnificadas. Aunque se suele representar en una sola de sus formas, la de una pareja con hijos, la familia es una unidad muy variable y sin un modelo único. En este ámbito de convivencia y vida cotidiana pueden caber una sola persona o muchas, individuos con o sin parentesco sanguíneo o matrimonial, del mismo sexo o sexo diferente. Independientemente de cómo se conforme, la familia debe regirse por las mismas consideraciones éticas que el resto de la sociedad: respeto a la dignidad, libertad, igualdad y fraternidad. Trata a los integrantes de tu familia con el respeto y la dignidad que merecen. Busca una repartición justa y equitativa del trabajo doméstico. Respeta la individualidad y la autonomía de cada uno de tus familiares en función de su edad y aptitudes. Evita las actitudes autoritarias, violentas y arbitrarias y procura resolver los conflictos mediante el diálogo. Si hay en tu familia niños y personas mayores, condúcete hacia ellas con respeto e inculca en las menores los principios éticos aquí referidos y edúcalas con la fuerza del ejemplo. Yo me atrevería a decir que Rita seguramente va a agregar aquí como parte de la familia también a los animales que están en el 20. Y en el 20 es de los animales, las plantas y las cosas. Al cuidar el aire, el agua, la tierra, las plantas, los animales y las cosas, nos cuidamos todos. La tierra y el territorio, nuestra casa común, deben ser cuidados y protegidos por todos a fin de mantener el equilibrio y la armonía de los ciclos de vida y heredarlos a las futuras generaciones. Compartimos el planeta con un sinfín de organismos no humanos. Muchos de ellos están en la Tierra desde millones de años antes del surgimiento de la humanidad y muchos otros seguirán aquí cuando ya no estemos.
de las plantas y de los otros animales nos distinguen el intelecto y una capacidad cualitativamente mayor para transformar el entorno, tan portentosa como terrible. Salvo por las comunidades agrarias y ancestrales, la humanidad ha perdido el control de esa capacidad y ha generado daños inconmensurables al medio ambiente. Es un imperativo ético de primer orden recuperar ese control para restaurar los ecosistemas dañados o destruidos y colaborar para recuperar el equilibrio perdido en el ámbito planetario, no solo por la supervivencia de las otras especies, sino por la de la nuestra. El intelecto y la razón no te otorgan privilegios especiales, sino por el contrario, te imponen obligaciones puntuales para con el entorno natural, como la de no propiciar su destrucción y la de no solazarte con su deterioro. Procura preservar la vida y el entorno natural de los animales y de las plantas, a menos que tu integridad y tu vida estén en juego. Debemos ser extremadamente cuidadosos con el aprovechamiento de los recursos naturales y evitar que se produzcan desequilibrios o que los agotemos en el ciclo de unas cuantas generaciones, privando de su beneficio a nuestros descendientes. No contamines el agua, la tierra y el aire. Tenemos el deber de compartir nuestra atribución de dignidad con todos los seres vivos del mundo, e incluso con las cosas inanimadas, como la atmósfera, los ríos y océanos, y los yacimientos minerales, y asumir que no somos los reyes de ninguna creación, sino pasajeros, junto con una diversidad de organismos, en una nave que viaja por la inmensidad del espacio. Bueno, voy a presentar con muchísimo gusto a Rita Guidarelli Mattioli, que ella hace una tesis, una hermosa tesis doctoral en filosofía sobre la dignidad de la infancia, de la dignidad filosófica de la infancia, tiene mucho que ver con el juego. Es una inventora de juegos, una ludósofa. Es una narradora también y sumamente creativa e inquieta. También es el hada verde de Medardo. Y con esta presentación, Rita, yo creo que ya ha sido suficiente. Por sus hechos la conocerán. La lectura de hoy, que le sugirió Rita, de hecho, es el poema El discurso del indio, el penúltimo ante el hombre blanco, de Mahmoud Darwish. Es un poema que escribió en 1992 el poeta palestino, y que nosotros tradujimos dentro de un grupo en la UNAM, en el que se encuentra Rita, y varios de los que aquí están presentes. El otro texto que sugirió Rita también es de Donna Haraway, del libro Permanecer con el problema o quedarse con el problema, y es el capítulo sobre el antropoceno, capitaloceno y tuluceno. Y con esto ya le paso la palabra a Rita y le agradezco la valentía de venir a contarnos lo que ha leído. Gracias. Ay, pues muchas gracias, Silvana. Pues mi participación realmente será más bien breve, porque me interesa más que nada que pensemos juntas y juntos una serie de preguntas que yo me hago respecto a estos dos puntos de la guía. Y bueno, pues muchas gracias a Silvana por organizar este espacio de diálogos. Es algo que nos había inquietado desde que salió la convocatoria a participar en la elaboración con ideas, ¿no? Y discusiones en la elaboración de la guía ética. Un grupo de compañeros del seminario que dirige Silvana habíamos platicado la posibilidad de hacer algo desde la hiperonomía, que es el punto de vista filosófico que nosotros trabajamos. Y bueno, eso no ocurrió, y ya después, cuando se publicó la guía o el borrador, también dijimos, deberíamos leerla juntos y irla comentando. Y bueno, gracias a eso fue que Silvana después organizó estos diálogos, y gracias a la Escuela de Formación Política de Morena, que nos abrió el espacio para poder conversar con tantas personas sobre estos temas. La invitación, bueno, pues de José Gandarilla a hacerlo. Ajá, muchas gracias, José. Entonces, bueno, escribí algo muy cortito y que lo escribo como si hablara, entonces se los voy a ir contando. Bueno, antes que nada, pues hola a todas y a todos, y también a las personas que nos acompañan en YouTube y Facebook, que da muchos nervios esto, perdón que lo diga, pero esto de hablar en público no es problemático. Ser grabada, sí. Pero bueno,
El día de hoy, como ya nos dijo Teo y también Silvana, nos toca hablar de los dos últimos puntos de la guía ética. Y se trata justamente de estos que están dedicados a la familia, por un lado, y a las plantas, los animales y las cosas, por el otro. Para esta sesión, como dijo Silvana, en lugar de leer solamente textos teóricos, opté por compartirles en primer lugar un poema, que es Discurso del Indio, el penúltimo ante el hombre blanco, del poeta palestino Mahmoud Darwish. Este poema, como saben, ha estado en el fondo de toda nuestra serie de diálogos, aunque no haya sido nombrada en cada sesión. También sugerí la lectura de un fragmento nada más de un libro de Donna Haraway. De hecho, no, ni siquiera era el capítulo completo. Y bueno, Donna Haraway es una bióloga feminista, lectora de Marx, que se ocupa en este texto de la época que estamos viviendo hoy en día, que se conoce para muchos como el Antropoceno, o una era geológica marcada por las consecuencias de acciones y prácticas humanas sobre la Tierra. Algunas personas prefieren llamarla capitaloceno, enfatizando el sistema económico, político, social, ideológico y ecológico imperante en el mundo actual. Otras, como Haraway, prefieren llamarlo tuluceno. A lo mejor los lectores de fantasía, ciencia ficción y terror reconocen esa palabra Tulu, que proviene de criaturas creadas por Lovecraft. Pero bueno, ella le pone ese nombre porque un biólogo decidió nombrar a una araña como Tulu, quién sabe qué. Y bueno, ¿por qué elige Haraway ese nombre, tuluceno? Pues en referencia a su naturaleza tentacular, porque alcanza hasta los rincones más lejanos y más remotos de nuestra experiencia en el mundo. Y bueno, quizás se pregunten por qué elegir estas lecturas y no otras. Bueno, pues la razón para mí es sencilla. Para compartirles otras experiencias de la tierra que habitamos y de las criaturas vivas y no vivas con quienes la compartimos. Para apelar también a la experiencia de muchos pueblos, muchos de ellos antiguos, pero que siguen reexistiendo hoy en día, como diría Silvana, en nuestro país y en el mundo entero. Y es que resulta que las acciones y las prácticas causantes de la situación actual, con su horizonte catastrófico que parece predecir lo peor, para la humanidad, claro, pero también para el mundo, se sustentan en relatos sobre el mundo que justifican la explotación, el dominio del planeta entero y de sus criaturas a manos de una sola especie, la nuestra, la especie humana. Estos relatos son, en mi opinión, fundamentalmente dos. El relato bíblico de la creación del mundo para usufructo y disfruto del hombre, y aquí sí viene bien decir hombre, porque incluso la mujer fue creada allí para satisfacerlo, y también la interpretación de la teoría darwiniana de la evolución, que pone a la especie humana en la cima de un proceso entendido como progreso, es decir, como superación, mejoramiento y por lo tanto como una jerarquía evolutiva. No estoy diciendo que la teoría de Darwin diga eso, yo estoy diciendo que hay una interpretación muy extendida en las ciencias naturales y sociales que ha interpretado la evolución como eso. En su texto, Donna Haraway nos recuerda lo importantes que son las ideas que ideamos, los pensamientos que pensamos y los relatos que narramos. Y por eso me pareció tan importante releer el poema de Darwish, escrito bajo la inspiración de la legendaria carta del jefe Seattle al gobernador de Washington. Se dice que la carta que ha llegado a nuestros días no fue escrita por el jefe indio, sino por otra persona, al parecer un hombre blanco que recuperó las palabras de aquel hombre y las escribió desde su corazón. Lo mismo ocurre con el poema de Darwish. A partir de aquellas frases legendarias, el poeta palestino escribe un poema que narra la historia del despojo, del exterminio, de la destrucción de la vida y del territorio, allí donde se hace posible, sea en Palestina, en América, en África, donde ustedes quieran. Esa historia tiene sus orígenes en el pasado, pero lamentablemente sigue siendo nuestra historia. Legendario o no, real o no,
aquel discurso, el discurso del indio, muestra una forma completamente distinta de concebir el mundo y del lugar que los seres humanos ocupan en él. Frente a la concepción de la naturaleza como algo ajeno a lo humano que hay que controlar y explotar, el discurso del indio nos muestra un mundo habitado por una familia de criaturas que se vinculan entre sí y con el entorno, no desde la posesión o el poder de unas sobre otras, sino desde el respeto y la coexistencia horizontal. Por supuesto, eso no significa que no existan relaciones de poder o violencias en estos pueblos o en este relato. No hay, creo yo, vida humana que pueda escapar a ello. No debemos, por tanto, idealizar a quienes muchos han elegido mirar como el buen salvaje. No obstante, allí poder y violencia, al menos en su relación con el entorno, están acotadas a las necesidades irrenunciables. Se mata, sí, para comer, para vestir, pero no para destruir. Se modifica el entorno, claro, por medio de la agricultura y otras prácticas, pero no con el afán de someterla al control permanente, sino temporario. Se respetan los ciclos de la vida y las interacciones entre lo viviente. Se cuida el espacio, el territorio y sus criaturas, lo viviente entero. No porque les pertenezcan a los humanos como posesiones, sino justo al contrario, porque los seres humanos son parte del entorno, le pertenecen a la tierra, y en ese sentido tienen la responsabilidad vital de cuidarla. ¿Significa esto que deberíamos optar por hacer nuestra esa forma de vida? ¿Que debemos renunciar a todo rasgo heredado por la modernidad y por otros pueblos y culturas migrantes para vivir según costumbres amerindias milenarias? No necesariamente, o bueno, al menos esa no es mi posición. De hecho, ni siquiera sé si sería posible o viable hacerlo. No podemos volvernos todos nómadas o campesinos, no, ni siquiera habría espacio para hacerlo. Lo que busco, en cambio, trayendo estas lecturas a este diálogo, es desnaturalizar la idea de que las plantas, los animales y las cosas nos pertenecen, que son seres externos, ajenos a nosotros, que por eso podemos poseer, explotar y consumir hasta exterminarlos. Que así como la familia humana no responde a un modelo único, natural, como lo llamarían algunos, tampoco nuestras ideas del mundo, nuestros relatos sobre su origen y sobre el lugar que ocupamos en él son ajenas a la historia. Por el contrario, estos relatos que sustentan nuestras prácticas o que pretenden justificarlas son cambiantes, históricos. Han sido construidos por nosotros, los seres humanos, y por eso mismo se ajustan a los intereses dominantes y a las prácticas que los expresan. Por eso yo les pregunto a todas y todos ustedes, ¿la guía ética les hace justicia a las plantas, los animales, las montañas, los cuerpos de agua, las cosas? ¿Los ubica en un buen lugar? ¿Los toma como parte de la familia que todas las criaturas formamos en la tierra? ¿O los deja más bien en la posición de recursos naturales que tenemos derecho a extraer, reproducir, consumir y explotar? Y que solo debemos cuidar porque se pone en riesgo nuestra sobrevivencia, o lo hace a medias. Y si es así, ¿qué podríamos proponerles a los autores de la guía para que en lugar de ser un catecismo moralizante, el texto cobre el tono de una guía cosmoética, como la llamó hace unas semanas Aide? ¿Podríamos, por ejemplo, cambiar de lugar a las cosas, las plantas y los animales y ubicarlos en otro espacio más cerca de la vida y de la dignidad? ¿Y qué podríamos también proponerles para problematizar la noción de familia, que muchas veces, lejos de ser espacio amoroso de cuidado, es el nido de nuestras violencias, o incluso con demasiada frecuencia es ambas cosas? Bueno, hasta aquí termina mi participación, porque como les dije al principio, a mí lo que me interesa es escuchar sus reflexiones y pues que pensemos estas preguntas juntas y juntos, todos nosotros. Bueno, muchísimas gracias, Rita.
hiciste exactamente lo que vienes diciendo desde el primer día, que era plantearlo como preguntas. Y ya levantó la mano Aide, así que, ¿no? Aplaudió. Bueno, pero bueno, ahora sí, Lidia levantó la mano. Por favor, Lidia, te cuento porque creo que es la primera vez que estás acá, no sé si nos has visto en las anteriores, pero la costumbre nuestra es hablar 3 minutos máximo, porque es hacer prevalecer la escucha sobre la palabra hablada, ¿sí? A los 2 minutos te va a sonar una campanita para que calcules. Adelante. Hola, pues muchas gracias. Sí, tuve un asunto familiar justamente que me impidió ingresar al Zoom, pero lo seguí en Facebook, en las redes, así siempre al tanto, comentando, me encanta. A mí me gusta la guía porque por lo menos es un intento, ¿no? Primero, de hacer algo, ¿no? Sí, quizá ahorita me gustaría comentar igual haciendo preguntas, me parece muy buena la dinámica que propone nuestra compañera. Yo comenzaría como preguntando qué esperamos de la guía ética, porque en muchas intervenciones veo que quieren que resuelva cosas la guía ética y no va a poder resolver muchas cosas. O sea, es un intento, es como cuando nuestros padres ponen un reglamento en casa para que haya un poquito de disciplina y pues a veces va a fracasar, pero lo importante es la intención, ¿no? Del escritor, de quien dijo, vamos a sentarnos y vamos a escribirlo. Tal vez sí falta ahí el diálogo, pero siempre hay que reconocer la valentía, las ganas, ¿no? De proponer un discurso que cambie, ¿no? Ahora, yo quisiera señalarlo de quizás abstenernos de cositas como catecismos moralizantes. Creo que esos pequeños gestos lingüísticos pueden apenar a otros, ¿no? Porque se van a sentir un poco juzgados de manera negativa, se pueden sentir como que estamos pues quitándole valor al esfuerzo que están haciendo nuestros escritores de la guía. Yo no los conozco, pero siempre me parece que es muy bueno cuidar nuestro lenguaje, ¿no? Por ahí. Y luego lo que quería cerrar es también, podríamos cuidar un poquito más, como no caer en idealizaciones, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hablaban un poco de la cultura indígena. Yo puedo decir con toda claridad que soy indígena mixteca de nacimiento, porque mi papá, mi mamá son mixtecos, ellos hablaron la lengua, a mí ya no me la quisieron heredar, pero conozco súper bien la cultura y a veces la idealizamos un poco, ¿no? Seamos como lo más objetivos posibles. ¿Qué tanto podría afectarnos siempre idealizar, ¿no? Las experiencias que he tenido en la familia en términos indígenas y del cuidado de otros son muy positivas, pero también hay negativas. Por ejemplo, hay tradiciones indígenas en la Sierra Mixteca donde se silencia y se favorece el abuso sexual a menores, ¿no? Por ejemplo. Y podríamos traer aquí a muchas compañeras indígenas y ellas podrían mostrar otra perspectiva. Entonces, sí me gustaría con estas preguntas que se fueran. ¿Estamos idealizando alguna perspectiva ética? ¿Estamos ya condenando alguna? ¿Estamos leyendo realmente, por ejemplo, la Biblia? ¿Cuál es el concepto de señorío? ¿O es mi prejuicio? ¿No? Entonces, ahí yo me quedaría con que nos fuéramos con eso y buscar un gesto lingüístico siempre de bondad, ¿no? Y hasta ahí. Muchas gracias. Muchas gracias, Lidia. Mientras se va animando alguien, a mí me gustaría meter un poquito la cuchara respecto de lo que dices del señorío en la Biblia. Es muy interesante porque en el texto hebreo la palabra que se usa, que sin duda también da origen al tirano, también habla de descenso. Y entonces lo que dicen, por ejemplo, algunos intérpretes es que esta es una advertencia contra el abuso o el mal uso que pueda llegar a hacer el ser humano respecto de la naturaleza. Pero eso en el medioevo lo decían, ¿no? Y que entonces lo asocia con el descender, que descendería más abajo de su propia dignidad de especie humana, ¿no? Entonces, yo creo que sí, tiene que ver mucho cómo interpretamos las cosas. Es muy interesante lo que estás trayendo de qué esperamos de la guía ética, porque la gente salió enseguida a defenderse contra la guía ética con distintos tipos de
de elementos, ¿no? y de calificaciones o descalificaciones, y es muy interesante qué esperábamos de eso y por qué molesta tanto también, ¿no? Que haya un intento de traer la cuestión ética a la política. Yo les recuerdo algo que fue un acuerdo hace 2 sesiones atrás con Laura, la que dice iPad de Laura, que íbamos a hacer, y lo vamos a hacer de hecho, un léxico ético-político, o mejor dicho, como es cosmoético-político, para liberar palabras secuestradas, ¿no? Y entonces habíamos empezado a trabajar con algunas, pedimos por favor que quien esté interesado en trabajar en esto escriba un correo al correo de la Secretaría para armar el grupo que va a trabajar en esto. Gracias también al comentario de Francisca, felicitaciones por lo que han logrado en el Congreso de Sinaloa. Me imagino que no ha sido nada fácil, tal como nos dice aquí Francisca, del matrimonio igualitario, ¿verdad? Que ahora se me perdió el comunicado. Entonces, bueno, paso la palabra a quien quiera seguir. Es muy sugerente esto. Espero que todos hayan podido leer el poema. Y si no, podríamos hacer una lectura. Sí, porque realmente ese poema no va en la vía de idealizar, para nada. Lo que hace es, otra vez, interpelar, ¿no? Interpelar. Y además lo lleva a otro espacio, o sea, habla de la colonización, no solo del indio, sino también habla como palestino, el poeta, como Darwish, y bueno, aquí dejo criterios. Ahí está el libro, lo tiene Laura. Excelente. Muchas gracias. Quiere hablar Mariana, adelante. Gracias, hola. Muchas gracias, Rita. Puedo ver que eres una juguetona y eso me gusta. Creo que me parece muy interesante esto con lo que abriste, ¿no? Sobre los bienes, la tierra y la pertenencia, ¿no? La propiedad privada en relación con la familia, ¿no? Como también ahí en la familia hay un asunto de lo propio que entonces se cuida y se mantiene y se reproduce, pero no de forma colectiva, ¿no? Sino dentro de un núcleo que es cerrado. Y entonces, así como se sigue reproduciendo ciertos patrones, también se tienden a guardar, ¿no? Es algo, también lo mencionaste, ¿no? Esas contradicciones que también internamente, pues, o lo que mencionaba Lidia, ¿no? Que se defiende agresiones dentro de la familia y se dice, bueno, es que es mi tío, ¿no? O es que es mi papá y entonces tiene derecho porque soy suya, ¿no? Es la propiedad dentro de esa familia que también me gusta que en la guía se atraviese la cuestión ética que menciona, ¿no? Dentro de la familia las relaciones tienen que mantener un sentido ético como así se debe hacer en el resto de la sociedad, ¿no? Porque entonces ya se rompe esa cuestión de la propiedad privada dentro, ¿no? Y nada más era eso que me gusta esa parte de la guía, ¿no? Que lo recalque dentro de las relaciones familiares. Ya, gracias. Muchas gracias, Mariana. Sigue David Escalante. Hola, pues muchas gracias por la palabra. Lo primero, agradecer a Rita su reflexión. Siempre es muy interesante cuando uno le dedica tiempo a redactar algo pensando en personas que nos van a escuchar, con tal de economizar el tiempo en un sentido constructivo, ¿no? Como de escuchar a los demás. Y te agradezco mucho lo que nos has compartido. A mí me hiciste generar unas cuantas reflexiones sobre la idea de tener conciencia de crear de construir con otros, ¿no? Que estaba muy claro en uno de los libros que nos recomendaste, de Donna Haraway. Y me hiciste recordar algo, no sé si me de los 3 minutos, pero cuando yo era muy niño me llevaba a mi abuelo campesino, íbamos ahí por Chichén Itzá y estaba el castillo, lo veíamos, no es lo que ahora es, estaba muy destruido,
pero siempre me decía, oye, date cuenta que no se pueden ver los 4 lados del castillo, que solo siempre vas a poder ver 1, 2 o 3, donde mejor te pongas. Y nos subíamos a la parte de arriba, y ya que estábamos en la parte de arriba del castillo, me dice, aún estando aquí arriba no vemos los 4 lados y tienes que tener conciencia de los lados. En esos años, ya tiene algunos, no se había descubierto que abajo había un cenote, abajo del castillo. Esto es muy nuevo, hace un par de años. Sin embargo, me decía, mira, en una escalera vas a tener que poner todos los favores, o sea, son 4 escaleras y no ves todas. En una escalera está la reciprocidad, o sea, los favores que te han hecho para que tú estés vivo. En otro es los favores que tú haces para mantener con vida a otras personas o a otras especies también. Pero de un lado también está la escalera de la dominación que te ejercen y en el otro la dominación que tú ejerces, ¿no? Entonces siempre me decía, decide muy bien por qué escalera subes y por qué escalera bajas, ¿no? De otra manera, como la simultaneidad del poder. Y siento que en la reflexión que tú nos has hecho sobre el tema de la familia y sobre el tema de las especies está presente, ¿no? La idea de no romantizar, como decía la compañera, la idea de una buena o una mala familia, y que está simultáneamente el poder dominante y el poder, vamos a llamar, liberante, y del otro lado también con las especies, ¿no? Justo antes de encender el micrófono me estaba yo tratando de ver si me mataba o no mataba el mosquito que me está comiendo aquí en Yucatán, y es un poco como esa idea, ¿no? ¿Dónde está la buena y la mala naturaleza, lo que quieres o no quieres conservar? Y creo que nos has ayudado a pensar eso y estaría interesante hacer ese giro. Te agradezco. Bueno, muchísimas gracias, Rita. A ver, te damos la palabra hasta que se animen otros. Sí, gracias. Bueno, Lidia, quería agradecerte el recordatorio sobre el cuidado del lenguaje. Pienso que mi texto intentó ser cuidadoso, pero nunca está de más recordarlo. Y bueno, también estoy absolutamente de acuerdo contigo en que no hay que caer en idealizaciones, y creo que en nuestro país tenemos 2 polos. El polo del racismo así abierto, cínico, tremendo, y el polo de la idealización, que es lo que yo llamé aquí el buen salvaje, ¿no? Y que justamente es, de algún modo, otra cara del racismo, ¿no? O sea, al idealizar a otros, también caemos en esta idea de que hay personas que están biológicamente o culturalmente determinadas y que no pueden ser de otro modo. Y a veces lo vemos de manera, por ejemplo, no sé, a veces, así como decían sobre el caso de Bolivia, ¿no? Que Evo Morales había construido una casa y entonces decían, no, pero es que es un palacio. Y no, era una casa de clase media, o sea, no muy aparatosa. Y entonces hay esta idea de no, ¿cómo? O sea, si él es de origen indígena, ¿por qué querría vivir en una casa que no corresponde a su pueblo de origen? Y este tipo de cosas que de repente nos acechan, y yo creo que es muy bueno recordarlo y prevenirlo, y que en efecto todos los pueblos, todas las culturas tienen sus cosas que vale la pena recuperar y otras cosas que vale la pena cuestionar y criticar, y también decir esto no. Y creo que lo mismo ocurre con la familia. A lo mejor debía haber sugerido también la lectura de un hexagrama de Li Ching, que me gusta mucho, que se llama La alimentación, porque justamente ahí se habla de la herencia, ¿no? O sea, todo ese hexagrama tiene que ver con lo que una persona come, de lo que se alimenta, pero se refiere principalmente a la herencia, ¿no? La herencia familiar, por ejemplo. Y creo que pasa lo mismo con los pueblos, como con las familias, como con las personas. Todos somos capaces, como nos decía David. Qué bueno que viniste, David. Yo quería que vinieras a esta sesión y cuando no te vi dije, ay, ojalá llegue, porque sabía que te iba a interesar y que podías contribuir. y, y bueno, como él decía, ¿no? Tenemos estos 2 lados. Tenemos el lado en el que a veces somos víctimas de la dominación de otros, pero también somos dominadores u opresores de otros a nuestra vez. Entonces yo creo que eso lo debemos tener muy claro,
Y pues sí, coincido con Silvana en que el discurso del indio de Mahmoud Darwish no trata de eso, no trata de un pueblo o un individuo, el indio que da el discurso, como si estuviera en una posición de superioridad o algo así, sino de otro modo de ver el mundo, que era aquello por lo cual a mí me parecía interesante leerlo, porque creo que es otra manera de concebir a los seres humanos en el entorno que habitan y de pensar sus relaciones con las otras especies. Y no solamente con las especies vivas, porque eso es muy importante. No se trata solo de los seres vivos, porque entonces así, pues qué fácil, a los seres vivos los protegemos, pero todo lo demás lo destruimos. No, o sea, no es así. Si no hubiera agua, por ejemplo, si no cuidáramos los ríos o lo que está pasando ahora, como no cuidamos el océano, como lo vemos entre como basurero y como supermercado, de donde podemos sacar inagotables recursos, pues el océano está en una condición terrible y eso repercute en la condición actual de toda la Tierra. Entonces, en fin. Y bueno, también gracias Lidia y Silvana por este recordatorio, que sí, así como yo aclaré que no me refería a la teoría de Darwin, pues a lo mejor vale la pena recordar eso. No me refiero tanto al texto bíblico, sino a la interpretación que queda en la mayoría de las personas, ¿no? Así nos han enseñado. La tierra fue creada para nosotros. Todo lo que existe en la tierra es para que nosotros lo disfrutemos, lo consumamos, para que nos sirva a nosotros. Y de hecho, esta posición actual frente al cambio climático, por ejemplo, es de, oigan, cuiden al resto de la naturaleza porque si no nos morimos, ¿no? Como si siguen siendo solamente entes útiles en cuanto a nosotros nos benefician. Y creo que ese es el gran problema. Los árboles, otras plantas, los animales, los cuerpos de agua, las montañas, tienen derecho a existir por sí mismos. No tienen derecho a existir porque nos benefician. O hay que cuidarlos porque se pone en riesgo nuestra supervivencia. No, existen por sí mismos y para sí mismos. Entonces, bueno, esa es mi posición, pues, pero no todos tenemos que compartirla. Yo quizás soy muy radical en eso. Bueno. Ajá. ¿Seguimos? Sí, muy rápidamente. ¿Sí? ¿O tienes algo más? Dale, dale. Bueno, Hugo escribió en el chat, y creo que vale la pena recordarlo, que quizá no se trataba tanto de un error de interpretación, este asunto de que el señorío más bien puede ser una advertencia, sino de traducción, y a lo mejor eso valdría la pena también pensarlo, ¿no? O sea, quizá los traductores pues lo han escrito de esa manera y pues estaba equivocado desde aquel momento. Bueno, Mariana, pues muchas gracias por tu reflexión. Y sí, exacto, creo que el asunto de la propiedad que salió en otros momentos, cuando hablábamos de política, de la economía, pues sí, está en el fondo de ese trato que le damos a las otras especies y que en las familias se le da también a las personas de la familia, ¿no? Principalmente eso se ve en las mujeres, claro, en las esposas, las parejas, es mía, ella tiene además que atenderme, o las niñas, ¿no? También. Y bueno, creo que tienes razón, eso es un acierto de la guía ética, no solamente reconoce que la familia no responde a una naturaleza, ¿no? Sino que es múltiple, y también que, pues de algún modo invita a las relaciones respetuosas entre los miembros de la familia. Y bueno, pues David, de nuevo, qué bueno que viniste, y pues gracias. Bueno, me gustaría que, me parece que lo que salió hoy con las lecturas, aunque no lo llamemos de esta manera, es un tema que hasta ahora no lo habíamos nombrado así en las lecturas críticas de la guía ética, y tiene que ver con la descolonización, con una perspectiva descolonial. Creo que hasta ahora eso así, tal cual, con estas palabras no había salido, y sería bueno plantearlo, al menos en esta observación que hace Hugo. Hugo, no es un error de traducción, porque también puede ser traducido así. Es correcto de una manera, es correcto de la otra manera. El tema es qué elige el traductor
y ahí sí está en qué lugar, desde qué lugar lo lee, ¿sí? Desde qué lugar de la enunciación. Ahí es donde está nuestra posibilidad de corrernos. Por eso comentaba la otra vez que es posible también leer la escena de la zarza ardiente cuando Dios se revela y le preguntan su nombre de autor, en vez de ponerse a repetir letras que ni siquiera se pueden leer de Yahvé y no sé qué, pensarlo, animarse a pensarlo en una posible traducción, que no es seré el que seré, y mucho menos soy el que soy, sino sea quien sea. Y cuando yo digo, sea quien sea, te está diciendo que vayas a liberar a los esclavos, significa que no hay nombre de autor, que está apuntando a una horizontalidad comunitaria de confianza en el otro. Confía en tu criterio para liberar al otro, y me parece que ahí se nos perdió, porque bueno, los traductores eligen y los traductores también están inmersos en determinados mundos. Es posible que ahora traduzcamos de otra manera, y me parece que este tema de descolonizar el discurso de la guía, veníamos bordeándolo y no lo habíamos dicho hasta hoy, creo. Están Samantha y también Aide. Primero Samantha, por favor, que se va a autotocar la campana. Muchas gracias. Sí, yo, ahora me toca a mí. Bueno, muchas gracias primeramente a Rita por su excelente participación. Al respecto, quisiera profundizar que uno de los problemas, no quiero decir el problema, sino uno de ellos, es que como humanos hemos olvidado que somos naturaleza. La separación de el humano con el todo es uno de estos grandes problemas que nos hacen estancarnos en nuestra propia individualidad. Vamos, incluso vemos al cuerpo como propiedad, no a otros necesariamente, sino incluso el nuestro, ¿no? Nos vemos fragmentados no en unidades complejas, ¿no? Sino en partes. Igual lo mismo con la naturaleza, con los animales, con la tierra. Es como eso y nosotros, como si no estuviéramos en interrelación. Es una negación de esta interrelación lo que nos ha llevado, vamos, a esta crisis ambiental, a esta crisis humana. También quisiera ahondar en estos discursos, en la que también se centran en que la naturaleza del humano es mala, ¿no? O que somos innecesariamente consumistas. Y esto no podemos cambiar el discurso. Y esta exposición que nos da Rita es muy buena porque nos cambia la perspectiva al respecto. Y bueno, es cuanto. Muchas gracias. Gracias, Aide, por favor. Sí, antes que nada, pues agradecerle a Rita, digamos, su lectura generosa y digamos, de la guía y esas conexiones que establece también con lo de Donna Haraway. Efectivamente, creo que la guía, ya que ella nos preguntaba, ¿no? Nos interpelaba en estas preguntas finales que formuló, si no seguía de cierta manera la guía cosificando a la naturaleza y haciéndola ajena, digamos, externa a nosotros mismos. Y yo creo que efectivamente en la forma de la redacción está, y creo que mi propuesta sería conectarla con el muy breve de inicio, o sea, de la guía donde habla de la vida, porque sería tener que entender esta idea de la incompletud de todo ser, ahora sí que humano, no humano y no viviente, así como de toda cultura, que tiene que ver también con lo que señalábamos, y señalaba la compañera que habló hoy después de Rita, y también de todo decir, es decir, no hay discurso total ni completo, ¿no? O sea, justamente el diálogo invita a no cerrar eso. Y lo que sí quisiera señalar respecto a las lecturas y que falta en la guía en esa parte es esta idea de interdependencia. O sea, lo propondría también como una categoría más para nuestro vocabulario,
porque se ha privilegiado desde el discurso capitalista y desde el discurso neoliberal y, en fin, la idea de autonomía de los seres, ligada supuestamente a la libertad. No me voy a meter, pero eso tendría muchas cosas, pero privilegiando esa idea de autonomía que niega o obstaculiza la idea de interdependencia, que es lo que señala, pues entre otras, Donna Haraway, pero también la propia Isabel Stengers, en la noción de Haraway de devenir con. Y ese devenir es también el devenir a la muerte, es decir, vidas dignas y muertes dignas. Y eso nos invita a ver esta perspectiva de por eso hablan mucho la propia Lynn Margulis y otras de la simbiosis que nos constituye, en el sentido de que no solo somos parte de la naturaleza, sino la naturaleza está en nosotros, en el sentido de que tenemos esa bioma, esa colonización y esa forma de vida, digamos, simbiótica, sin la cual no podríamos vivir. Entonces, y así pienso yo también que por lo mismo la propia Haraway invita a decodificar, digamos, y desnaturalizar, como tú bien lo señalaste, Rita, a la idea de familia misma como aquella de los lazos consanguíneos, tan favorable para el capitalismo también y para la propiedad y para las herencias, en fin. Cuando, y ahí sí diría, es, digamos, si extendiéramos, hiciéramos extensible a que toda la naturaleza o las naturalezas, porque también podemos hablar de ellas en plural, así como las culturas, en realidad forman parte de una sola trama o imbricación, y con eso termino, no olvidar esta idea que también propone Haraway de responsabilidad, es decir, interdependencia es responsabilidad, no solo con los otros humanos, sino con Gaia misma, con la tierra en cuanto, digamos, organismo vivo del que formamos parte y nos conforma. Y bueno, yo sí quería felicitar a Francisca por la pequeña gran victoria otra vez de lograr eso. Yo creo que son, digamos, cosas que van haciendo avanzar ciertas cuestiones en las mentalidades, justamente abriendo esas posibilidades de otras familias distintas y bueno, cerrar con la idea de que el oikos es fundamental, o sea, ver a Gaia o digamos o la Pachamama como nuestra casa es fundamental y sentirnos parte del metabolismo terrenal. Bueno, ahí le dejaría. Bueno, muchísimas gracias. Rita, ¿quisieras comentar algo hasta que alguien más se anime? Muy rápido, me quiero sumar también a la felicitación a Francisca y su trabajo que ha permitido, bueno, ella junto con otros compañeros y compañeras suyas seguramente, que permitieron que se aprobara el matrimonio entre personas del mismo sexo en Sinaloa. Eso es maravilloso. Y bueno, pues también quería agradecerles a Silvana, Samantha y Aide. Y sí, yo concuerdo contigo, Aide. A mí me parece que este fragmento de las cosas, las plantas y los animales debería estar, no sé si junto, pero por lo menos siguiendo al de la vida, porque no podemos pensar la vida sin estos seres, ¿no? Y creo que también seguido de ese, el de la dignidad, porque tenemos que quitarnos la idea de que la dignidad es solamente una cosa humana, como nos recordaba Samantha, ¿no? Esta división entre lo humano y lo natural, o la historia y lo natural, la cultura y lo natural, que finalmente pues somos también seres biológicos, no determinados por completo por nuestra biología, pero sí condicionados hasta cierto punto y estamos entrelazados con toda esta trama de seres vivientes que lo mismo pasa con la cultura, ¿no? O sea, tampoco, así como no hay, por ejemplo, no existen razas humanas, no hay pueblos tampoco o culturas primigenias, ¿no? Que no hayan sido tocadas por el contacto con otros. Creo que estas ideas de falsas purezas son las que tenemos que a lo mejor descolonizar precisamente, ¿no? Tanto en nuestra experiencia como en nuestra sociedad. Bueno, gracias. Tenemos a Laura, después Francisca y después Lidia. Laura, por favor. Gracias. Sí me oyen, ¿verdad? Bueno, muchas gracias, Rita. Excelente tu exposición. Me gustó mucho que abarcaras
de una manera como holística, ¿no? Los dos puntos y luego plantearas tu posición crítica. Me pareció muy bien hecho. Muchas gracias. Yo tengo dos puntos que quisiera mencionar. El primero tiene que ver con algo de lo que tú hablabas, me parece, aunque no lo dijiste así, pero es que creo que en el discurso ecologista hay una carga como de miedo, ¿no? Eso lo saco a flote porque ya no me acuerdo el nombre, pero hay un ecologista noruego que ha cuestionado eso precisamente, ¿no? Él ha dicho que el hecho de que, digamos, el discurso ecologista siempre esté como anunciando una catástrofe, anunciando la destrucción del mundo, de nosotros, de la humanidad, es lo que hace que la gente no haga nada. Porque entonces piensa, bueno, ¿para qué hago algo? Si igual ya se va a acabar todo, mejor me lavo los dientes 3 horas, no sé, ¿no? O sea, disfruto mi baño, ¿no? O sea, me pareció muy interesante porque él decía que era justo, producía lo contrario a lo que se buscaba, ¿no? Y me pareció también muy interesante que se lo mandé a varios amigos ecologistas y no les gustó, les pareció que era como, no me dijeron nada, pero no lo aceptaron, ¿no? Entonces me pareció muy interesante que les pareciera que el miedo era importante, ¿no? Y yo quisiera por eso, quizá relacionarlo con otros puntos donde hemos hablado como del miedo, como un instrumento de poder, ¿no? Y que quizá ahí hay algo que está fallando y que yo lo relacionaría con una falla que encuentro en la enunciación en la guía sobre esta centralidad de la racionalidad humana, ¿no? Primero como causante de la catástrofe y luego como la salvadora, como que en una cosa medio rara, digamos, no se sabe por qué de repente ya la razón es buena. Y creo que eso tiene que ver con que no hay una lectura histórica de la racionalidad, que es un discurso, que eso es diferente que la razón, ¿no? Digamos, no vamos a negar que somos seres pensantes, que tenemos un lenguaje, pero creo que esta, digamos, emergencia de la racionalidad como lo que nos define es el inicio del capitalismo aniquilador, ¿no? Porque de ahí se desprende la idea del progreso, de la evolución, del dominio, del discurso del capital, ¿no? Que digamos que lo que sucede es que ahorita llegó pues a su grado más salvaje y destructivo, pero digamos su origen está en el siglo XVIII de todo eso. Entonces sería un punto que me gustaría dejar en la mesa porque creo que es ambiguo en la guía. Gracias. Muchas gracias, Laura. Seguimos con Francisca. Buenas tardes a todas y a todos. Les comparto, les agradezco la felicitación y les comparto así en síntesis que hoy no ha sido un día fácil en el Congreso del Estado porque somos 40 diputadas y diputados, 21 y 19 exactamente. Y por mandato, resulta que hace 2 años ya lo presentamos en el Congreso del Estado y la elección se perdió por un voto. No se pudo aprobar el matrimonio igualitario. Entonces, el día de hoy lo tuvimos que poner en sesión, pero por mandato del tribunal. El tribunal ya dijo que los diputados de la 63 legislatura deberíamos aprobar el matrimonio igualitario porque no hacerlo va en contra de los derechos humanos. Entonces, su servidora coincidió, ya tenía previsto ponerlo después de las elecciones, primero antes, después me solicitaron que después, como presidenta de la Comisión de Equidad, Género y Familia. Les platico rápido que fue un día difícil porque de los 40 diputados, 17 no se presentaron. Entonces, con la intención de bloquear la sesión de hoy. Pero resulta que los que nos presentamos pudimos tener mayoría y entonces hubo 3 comisiones en conjunto, sesionamos. La Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, la Comisión de Derechos Humanos y la Comisión de Equidad, Género y Familia. Pudimos en las comisiones aprobar el dictamen. Ya lo presentamos al Pleno
y en realidad fue un doble triunfo de nosotros el día de hoy que lo pudimos aprobar. O sea, la felicidad de hoy es que está aprobado el matrimonio igualitario en Sinaloa, y a pesar de que hubo un bloqueo de los compañeros que no quisieron asistir ni siquiera a la sesión, siendo un mandato constitucional que tenían para asistir. Ahorita se va a ver en qué incurrieron, porque eso se va a ver. Pero bueno, el matrimonio lo hemos logrado. Entonces, son luchas que no se dan en un solo día ni con una sola persona. Y es importante en cuanto a la familia. Les voy a leer muy rápido 2 párrafos. Dice, de lo que he pronunciado después yo. Nuestro papel como legisladoras y legisladores es el de decidir y actuar desde el respeto irrestricto de los derechos humanos, protegidos tanto por los tratados internacionales signados por México como por la norma fundamental de nuestra nación, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y luego en otro párrafo que hablo de la familia, que es el tema de hoy, dice, no podemos seguir con este trato diferenciado, con ese trato discriminatorio, no cuando atentan contra la libertad, la igualdad y la dignidad de parejas del mismo sexo, que al igual que las parejas heterosexuales, tienen derecho a contraer matrimonio, a materializar un proyecto de vida en común y a formar una familia, bajo los principios de autodeterminación y libre desarrollo de la personalidad. Entonces, para mí es muy importante destacar el día de hoy que hay muchos tipos de familias. La guía también lo dice, independientemente de cómo se conforme la familia, debe regirse por las mismas consideraciones éticas que el resto de la sociedad respecto a la dignidad, libertad, igualdad y fraternidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias y felicitaciones. Gracias a usted. Un favor, Lidia, porque estabas tú y después José, pero nosotros tenemos una norma. Quien ya participó le deja lugar a quien todavía no participó. ¿De acuerdo? Entonces le damos la palabra a José. Sí, gracias y un saludo también a quienes aprobaron la iniciativa. Me parece que en esta parte de la guía, digamos, está, pues sí, en la parte que cerraría el material, pero como se dice, no es, al ser lo último, no es lo más importante. Me parece que como los otros preceptos que hemos revisado, tiene que ser visto en su articulación. De hecho, me parece que el texto plantea una cuestión interesante, que es captar una problemática de la sociedad contemporánea, que también ha sido un cambio propiciado por las condiciones materiales de producción y reproducción de la vida misma, en el sentido de que hablaríamos más bien de esta especie de unidad doméstica, porque la familia como tal, por ejemplo, muchos jóvenes que sin necesariamente participar de un lazo de hermandad por la cuestión de padres, desarrollan ese tipo de relación o lo que se ha planteado aquí. Entonces, me parece que la guía capta esa cuestión y la engloba en esa pluralidad. Y esa es una cuestión importante, sobre todo cuando vemos que en política muchas veces el concepto de familia se ha utilizado siempre en una línea muy conservadora, de afincamiento de una visión conservadora de la política o de una doble moral, que eso también me parece que la situación en el modo en el que se está desarrollando este proceso en México, es interesante que este documento plantee esa cuestión. En segundo lugar, está el asunto de la relación con pues los entes, digámosle así, no humanos, en el sentido de, porque se plantea también la cuestión de los animales, las cosas, ¿no? Yo creo que ahí hay una cuestión que es histórica y que apunta a esto que Silvana señaló muy pertinentemente, de un concepto, una propuesta, una posición epistémica de descolonización, porque el desarrollo mismo de la modernidad y del capitalismo consistió justamente en imponer una relación jerárquica con los otros, digamos, de una cierta cultura que es la que se pretendió universalizar
o como universalizante, reduciendo a los otros complejos civilizacionales a la condición de ser particularidades o partes sin condición o de posibilidades de alcanzar la universalización. De tal manera que seres humanos también fueron considerados como cosas o como naturaleza. Es decir, fueron reducidos a esa cuestión, y la naturaleza misma fue una especie de relación por los dos lados, porque la naturaleza, al plantearse equivalentemente a esta condición de negación ontológica del otro, termino con eso, fue vista también en una condición de una especie de recurso inagotable, de fuente de riqueza inagotable. Y lo que ahora vemos con todos estos nuevos estudios y todo lo que ha aportado el ecologismo y las visiones, digamos, más amplias, es que hay también ahí flecha del tiempo, hay termodinámica y hay condiciones de agotamiento. Pero eso nos plantea una pregunta también muy pertinente y muy interesante, que es, pues para las sociedades como las nuestras, la relación tiene que ser una relación, digamos, de conciliación, de respeto con la naturaleza, pero también es una fuente que no tiene que ser de destrucción, digamos, o un espacio de destrucción, porque ahí también han descansado ciertos valores que permiten la posición de nuestros países de generar ciertas políticas universalizantes que también son importantes. Yo creo que ahí estamos en esa cuestión de esa tensión, ¿no? Y con eso termino. Gracias. Muchas gracias. Les pido que bajen la mano a medida que han preguntado. Lidia, ¿te arrepentiste? ¿Vas a hablar más tarde? Antes de pasarle... Pensé que ya me habían apuntado. ¿Quién? No sé quién habló. Bueno, antes de pasarle a Lidia, sí me gustaría retomar a mí lo que dijo Laura sobre el miedo. Creo que es un término para tomar con muchísimo cuidado, porque el miedo también tiene una función positiva. Hay un miedo corajudo del que habla Gunther Anders, y creo que tenemos que, porque el discurso del no tenerle miedo a nada nos hace temerarios y hacer todos estos desastres también. O sea, hay que trabajar bien esta cuestión del miedo, digo, para el léxico ¿no? De palabras descolonizadas. Lidia, vas a hablar y después le pasamos a Rita. Sí, yo solo quería responder un poquito la pregunta que nos hizo nuestra compañera, la expositora. Ella preguntó si satisface la ética. Yo diría que no para mí, porque pues yo soy cristiana, que de tradición muy ortodoxa, hasta guardamos el sábado, pero sí creo que, y lo siento en los escritores, que los que conocemos el nivel de corrupción y degradación de este país, porque hemos trabajado con comunidades, con estudiantes de distintas clases sociales, puedo notar la iniciativa, el deseo de hacer en un lenguaje concreto, claro, sencillo, pasar cosas que para nosotros son básicas, que ya incluso superamos, porque ya tenemos el concepto de la autoridad, el concepto de lo masculino, lo femenino, masculinidades, incluso lo queer, pero que no para todos. Entonces, sí, no olvidemos que esta guía está hecha para todos, o sea que hay un intento de cohesionar, de unir, y esto, por eso yo celebro la guía en el sentido de que su lenguaje sea claro y distinto, ¿no? A la manera de René Descartes. Y luego también celebro muchísimo sus metáforas y los tópicos que abordaron. O sea, yo celebro esto de la guía, creo que pueden ser como retomados. Y al final es guía. Me encanta porque ahora son súper humildes y no dijeron voy a hacer un tratado de cómo vivir en México, sino dicen voy a hacer una guía. Tú tomas pues lo que quieras. Para mí esas son las guías, ¿no? Entonces yo tomo más o menos, a lo mejor en la vida me presenta una situación que puedo utilizar, porque tengo experiencia con personas que se les dificulta muchísimo el concepto de cuidado. Creen que el cuidado es de poder o de superioridad, cuando el cuidado pues es mutuo, ¿no? Hay muchos asuntos que obviamente quienes somos, pues no sé, igual buscaríamos algo más de la guía, pero entiendo, respeto, celebro el trabajo de mis compañeros que se echaron esta labor que es titánica, que es bellísima, que surja del partido y que surja
de la mano, ¿no? Porque ha habido seguro lecturas también por ahí significativas. Entonces, quisiera cerrar justo con esto, que pensemos también en que el proceso de aprendizaje sí tiene un cierto pasitos, ¿no? Escaldaños, y nunca olvidar que lo más importante es que todos Bueno, está sin micrófono. ya terminé, gracias. Bueno, yo creo que vale la pena recordar que estos diálogos no pretenden devaluar el trabajo de quienes escribieron la guía, sino reforzarlo, y pues sí, a veces hay que reformular cosas. Si la guía satisficiera a todas las personas y todo lo que se proponía, sinceramente, entonces sería como un poco ocioso estar dialogando sobre ella, y creo que todos los que hemos participado, tanto exponiendo como integrantes del diálogo, hemos coincidido en que se necesita ciertas reformulaciones, ¿no? Para que pueda alcanzar a más personas. Y creo que ese es el objetivo del diálogo, no decir, ay, hicieron un pésimo trabajo. No, y de hecho Pedro Miguel ha estado aquí en ocasiones y hemos podido expresar nuestras críticas sin necesidad de devaluar lo que ellos hicieron. Pero bueno, volviendo al tema de hoy, me gustaría retomar el asunto que Laura dijo del miedo, y creo que la aclaración que hacía Silvana y que Aide acompañó por aquí en el chat, claro, el miedo es una parte también fundamental de nuestra experiencia. Sin miedo no podríamos reaccionar a los peligros, no podríamos prever ciertas cosas, no podríamos organizarnos, ¿no? Y pensar juntos, idear cosas. Sin embargo, yo creo que lo que Laura dice es muy importante también, y me recordó esta idea de la catástrofe pensada desde Walter Benjamin. Y creo que lo que es muy importante es recordar que la catástrofe es también un mito. De hecho, para Benjamin es la otra cara del mito del progreso. Entonces son las dos caras de la misma moneda. Creer que hay algo que podemos pensar como el progreso, que ya está dado, que justifica todas nuestras acciones, todas las opresiones antiguas y las que están por venir, porque vamos a alcanzar esa meta, es tan nocivo como pensar que la catástrofe ya está dada y que no hay nada que podamos hacer, que es lo que Laura decía, que este ecologista trataba de decir, ¿no? Cuando nos dicen, ya, no hay manera de solucionar el cambio climático, o nos ofrecen puras soluciones tecnológicas como los autos eléctricos, que igual van a ser minas de litio y también van a destruir y también van a contaminar, porque ya sabemos que el problema, José, no es el consumo, ¿cierto? Es lo que tú nos recordabas. Claro, tenemos que consumir, somos seres vivos, si no comemos, morimos. Si nos congelamos, morimos, ¿no? Si no tenemos refugio, ropa, etcétera, morimos. Somos biología, por supuesto, pero no se trata de condenar el consumo, ¿no? No se trata de venir aquí a decir todos volvámonos veganos radicales y no volvamos a consumir nada de origen animal o de plantas, o como estas personas que solo comen semillas y frutos que caen por sí solos de los árboles, ¿no? O sea, no, yo no, para nada esa es mi posición tampoco. A mí me parece que no se trata del problema de que debemos consumir ciertas cosas y tenemos que usar algunas de las cosas que habitan el mundo también, igual que nosotros somos alimento para otros, si quieren los gusanos, o podemos convertir nuestras cenizas en árboles. Creo que eso nos recuerda también lo que dijo Aide de la interdependencia y la responsabilidad. Y que finalmente podemos seguir viviendo y habitando el mundo, pero de otra manera. Y para cambiar esas prácticas, desde mi punto de vista, aunque por supuesto coincido con el argumento materialista, claro, las prácticas son lo más importante. Sin embargo, yo sí creo que están súper acompañadas de ideas
que tenemos muy metidas, que hemos naturalizado y que es un círculo vicioso. Mientras no cambiemos la práctica, bueno, si cambiamos la práctica, pero las ideas permanecen, al rato otras personas volverán a reproducir esas prácticas, porque ahí está la idea, la concepción del mundo, la narración de nuestro origen, y entonces lo seguiremos repitiendo. Por eso para mí las dos cosas son importantes, tanto cambiar nuestras prácticas, por supuesto lo ideal sería hacerlo de manera colectiva, pero también en lo individual, ¿no? También en nuestra experiencia cotidiana. Yo no estoy de acuerdo con estas, no sé si han visto en Facebook los memes, ¿no? De, si tú usas un vasito para lavarte los dientes y guardas en una cubeta el agua de la regadera, igual las refresqueras van a gastar litros y litros de agua. Entonces, porque las refresqueras gastan y desperdician litros y litros de agua, ¿eso hace que yo no pueda ser responsable de mi consumo de agua? No, o sea, a mí me parece que no hace ningún sentido y que debemos exigir que las refresqueras no puedan robar el agua, explotarla, contaminarla, etcétera, pero también tenemos que exigirnos a nosotras y nosotros hacer un consumo responsable. De otra manera, ese mito del progreso, pues sí, se hace cada vez más presente, pero claro que hay alternativa. Y bueno, para cerrar esta participación, me gustaría hablarles de un libro que es muy hermoso, quizá Aide lo conozca, se llama El hongo al final del mundo, o En el fin del mundo, no sé, lo tengo en inglés, no sé cómo sea el título en español. En inglés es The Mushroom at the End of the World, y es de una antropóloga que se llama Anna Tsing, y es un libro hermoso porque sigue las historias de hecho lo menciona Donna Haraway en el texto, sigue una historia a partir de un hongo, que es el hongo Matsutake, que es un hongo que nace exclusivamente en los bosques que han sido destruidos por los humanos. Los bosques industriales donde así se destruyó toda vida más que unos árboles que servían para hacer madera, para vender, para papel, para muebles, etcétera. En esos bosques es donde nace el Matsutake. Entonces ese libro nos recuerda que aún en esos espacios destruidos por el capital, hay posibilidad para la vida. Y yo creo que eso es lo que tenemos que recordar. No está ya dada la historia. Incluso si nosotros desapareciéramos, la vida podría seguir existiendo. El asunto es, ¿podemos tener un modo de vida que sea distinto o tenemos que seguir aferrados a estos discursos y también a estas prácticas? Y creo que si la guía ética está intentando ser una invitación a la reflexión, no solo sobre lo político, lo social o lo económico, sino también sobre lo cotidiano, sobre nuestras relaciones entre seres humanos, entre personas, entre familias, entre pueblos, pues también vale la pena traer este asunto de que sea una reflexión sobre nuestra relación con nuestro entorno, que finalmente podría ser nuestra familia extendida. Bueno, todavía no se está animando nadie. Yo me quedé con las 4 escaleras del abuelo de David. Y me gustaría que las pensemos a estas 4 escaleras como estructura para lo que vayamos a entregar. Nosotros vamos a entregar, de hecho, desde la próxima sesión, cuando vengan los que puedan participar de los redactores, vamos a entregarles un resumen que no es la suma de los resúmenes que fuimos leyendo, sino que el total va a dar otra cosa, ¿no? Como siempre suele ocurrir. Y creo que estas 4 escaleras nos tendrían que hacer pensar un poquito de qué manera plantear cierta reestructuración, como dice Rita, no faltando el respeto al gran esfuerzo que hicieron, sino para fortalecerla y que hable más lejos todavía. Pidió la palabra Pilar Calveiro. Adelante. Bueno, me disculpo porque no tengo hoy, tengo mal la cámara, pero supongo que me están escuchando, ¿verdad?
Bien, yo primero quisiera decir, bueno, me ha interesado muchísimo, me ha gustado mucho todo lo que nos explicó Rita. Yo coincidiría con la idea de que efectivamente la colocación de esto tiene que ser junto con las partes en donde se habla de la defensa de la vida y de la dignidad. Me parece que hay que pensar juntas estas cosas. Ahora, creo que el tema de la defensa de la vida tiene una dimensión política que es absolutamente central. O sea, me parece que si tuviéramos que definir por dónde pasan los ejes principales hoy entre una política conservadora y una política neoliberal y una política que intenta abrir otra cosa, creo que pasa justo por ahí, por la defensa de la vida. En ese sentido, creo que lo que planteó José es muy importante. O sea, hay que pensar cómo la defensa de la vida no puede ponerse en entredicho a partir de ciertas nociones de que la explotación de la naturaleza permitiría una mayor distribución de los recursos. Lo digo porque un poco eso está en el fondo de todos los proyectos populares alternativos al neoliberalismo que se han planteado en América Latina. Yo tengo claro que hay que ver cómo se plantea la cuestión de los recursos y la distribución de los recursos, pero creo que esto nunca puede ir en contradicción con la defensa de la vida. Me parece que, digamos, eso creo que es como una clave. En el momento en el que entra en contradicción con la defensa de la vida, me parece que estamos en un terreno que políticamente es inadecuado, o sea, que nos lleva a una posición peligrosa en términos políticos. Ahora, ahí yo creo, y me parece interesante lo que planteó Rita, de la defensa del agua, del aire, etcétera, pero yo creo que hay que distinguir la defensa de la vida de la defensa de las cosas. Me parece que son dos cuestiones distintas. El aire, el agua, aunque no sean estrictamente vivos, son absolutamente esenciales para la defensa de la vida. Y hay una distinción entre esto y las cosas. Es diferente defender el agua o el aire o defender el oro o la plata. Creo que hay una distinción ahí que me parece importante y creo que el eje pasa por la vida. Yo insistiría en eso, lo que sostiene la vida. Dos cuestiones cortitas. El miedo. Me parece que sí, el miedo puede despertar la resistencia, reacciones, etcétera, pero yo coincidiría con Laura en que en general el miedo tiende a provocar inacción y hay que tener cuidado con esto. Y finalmente, ya me tocó la campanita, pero finalmente, sobre las 4 escaleras, yo creo que siempre estamos circulando por las 4 partes. Lo que hay que ver es cómo es la relación entre estas 4 partes. Siempre protegemos y somos protegidos. Y siempre estamos sujetos a relaciones de poder y también ejercemos relaciones de poder. Entonces hay que ver cómo se organizan, cómo se articulan estas cosas. Sería todo y creo que ya me pasé con el tiempo. No, no te pasaste. La campanita suena 1 minuto antes para que sepas que tenés 1 minuto para terminar. Ah, bueno. Me puso muy nerviosa. Gracias. No, gracias a ti. Sí, no sé si Mariana quiere hablar y me gustaría que David le saque punta un poquito más al tema este de las 4 escaleras, porque el abuelito decía por cuál subes y por cuál bajas, me parece. Pero bueno, está Mariana, sigue idea. Gracias. Solo sobre esto de las cosas y el agua, ¿no? O los territorios. Estaba escuchando una conversación entre unos abogados. Evidentemente yo no entiendo muchas cosas de las que dicen y términos legales, ¿no? Pero justo hablaban de cómo muchas empresas se amparan como si las empresas fueran sujetas de derechos, ¿no? Y entonces tienen todo este marco legal que las defiende sobre incluso la vida y los territorios de las personas, ¿no? Y en cambio, pues es difícil entender en qué parte del marco legal está el territorio, ¿no? Y la defensa del territorio y la defensa del agua, ¿no? Porque
son cosas que justamente no se ven o se pueden interpretar desde la ley como cosas que se explotan y que sirven a beneficio de, ¿no? Y no son, como no son sujetos legales, pues entonces es muy difícil ahí todo esto que estamos platicando, ¿no? Cómo hacer ver que por sí misma el agua, por sí mismo el territorio, por sí misma la montaña, tiene derecho a estar allí, ¿no? O sea, no podemos ponernos sobre de ella y poner ni siquiera, o sea, mucho menos a las empresas y a toda esta cosa que explota y que saquea y que mata por encima, ¿no? Por una interpretación legal, ¿no? Ahí también hay un abismo. Y ya solo estaba recordando eso. Gracias. Bien, Aide, ¿te parece que le damos la palabra a Javier Arismendi, que todavía no habló? Gracias. ¿Qué tal? Mucho gusto. Muchas gracias nuevamente. Y sigo pensando que es un privilegio estar aquí. Bueno, ha sido muy eleccionador y muy buena esta sesión. Y viene a mi mente en esta situación del miedo que tiende a la inacción y que ese es el riesgo, pero también tiende a hacer una acción tal vez no pensada, no razonada y tomar ejercicio de una actitud que no debiera de ser. Y viene a mi mente, por ejemplo, también por esta situación de protección a la vida, el hecho, por ejemplo, que hace algunos años en Televisa un reportaje en la carretera de San Luis Potosí, que es una zona muy árida, entrevistaban o tomaron a unos campesinos que estaban vendiendo armadillos de animales exóticos, vamos a llamarle, animales protegidos, y le preguntaron a una de ellas, oiga, ¿qué no le da a usted vergüenza acabar con la ecología y matar a los pobres animalitos vendiéndolos? Y ella dijo, pues se mueren ellos o se mueren mis hijos. Entonces, con esto quiero decir que, bueno, pues estamos en una tragedia terrible de país y de sociedad que evidentemente deberá tener solución, porque están inmersos en un consumismo brutal y sí, hasta salvaje, hace que tengamos que hacer esta guía de ética cuando en el fondo son valores que si todos los analizáramos, el respeto, la dignidad, la libertad, el amor, el derecho a la vida, gratitud, perdón, igualdad, verdad, fraternidad, son cosas que debemos tenerlas inherentes como seres humanos y no tener que estar haciendo una guía para recordarle a alguien que debe respetar a quien es diferente a él o a quien es menor a él, ¿no? Y que bueno, yo podría resumir a lo mejor de repente el hecho de que haya gente que es abusiva, que tiene ausencia de condolencia, falta al respeto, le gusta atesorar, carece de un sentido de justicia, igualdad y que además no tiene empatía, es apático y le falta la compasión, es casi una gente que puede estar descrito en la literatura, puede ser hasta un asesino en potencia porque no le importa dañar a los demás. Entonces, yo pensaría en toda esta situación de la guía ética, que igual me apasiona, igual quiero intervenir y estar en todo lo que se haga, es el hecho de pensar cómo podemos hacer que para que la gente, el pueblo, que en este caso tenemos ese que tendríamos que evaluar, que lo que no le dan como derecho, pues lo exija y lo consiga. No solo eso, sino, porque insisto, pues sí, un abusador y alguien que quiere atesorar y alguien que quiere hacerse de terrenos que no le corresponden, siempre va a haber. Y que bueno, insisto, a mí me preocuparía que como pueblo ahorita que pretendemos un cambio, exijamos lo que nos toca y no pensemos que porque lean la guía ética, de repente una de estas personas va a cambiar, ¿no? Y ya se va a volver de repente buena persona. Eso es lo que me preocupa y por supuesto seguiré participando y estaré en esa situación porque de alguna manera tenemos que ver esto para lo que sigue de la vida. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Aide, y después volvemos con Rita. Sí, yo lo que quería decir tiene que ver con cosas que de alguna manera ya se han tratado y que coincido mucho quizá en la perspectiva con Rita. ¿Por qué? Es decir, en esto que señalaba Pilar y también Laura y algunos otros, lo que pasa es que si fuera tan claro como que entre la vida y lo que mata,
no fuera como tan difícil decidir. Yo creo que el problema es la complejidad a la que nos convoca y por eso he insistido en distinguir dimensiones y niveles a lo largo de todas las charlas. ¿En qué sentido? Y creo que puso muy bien el ejemplo Javier, quien me antecedió, respecto a, además, esa carretera que conozco muy bien, porque he reiterado que soy de Matehuala, y justamente iba a poner yo dos ejemplos muy brevemente, pero que tienen que ver con eso. Lo que habló aquí la propia Vanessa, sobre digamos, la amapola y el circuito, digamos, de los enervantes en el mundo. Es decir, no es que vayamos a decir, bueno, es que sembrar amapola va contra la vida. O sea, otra vez, los matices son los que están marcando, o lo que yo también hablaba en Wirikuta, de campesinos, a lo mejor no indígenas, que no ven bajo la misma mirada de los wixárikas el lugar, pero que dicen, yo prefiero que la minera me pague 200 pesos por deshiervar el terreno a migrar a Estados Unidos poniendo en riesgo mi vida y la de mis hijos. Entonces, la cuestión es que estamos frente a alternativas infernales, o sea, no es como tan claro a la hora de dilucidar, y yo creo que eso es a lo que nos tiene que convocar, porque decirlo en abstracto, contra la vida y con la vida, pero la vida de quién, de cómo, de cuántos, o sea, bajo qué lógica, porque eso yo creo que nos lleva a aterrizarlo otra vez en una cuestión que ya también señalaba Pepe y que ha atravesado las discusiones frente a los gobiernos llamados progresistas, a lo que no me voy a meter, pero eso ha sido la discusión, si son igualmente o no extractivistas, en fin, porque utilizan los recursos, entonces no deberían de ser intocados o tocados solo hasta cierto punto, y ahí es donde está la tensión real. Entonces, creo que lo que tendríamos que impulsar es generar efectivamente una fuerza suficiente para tratar de impulsar una alternativa que no sea tan infernal. A eso es a lo que yo apostaría, y habría mucho que seguir señalando. Y sí, también me gustó mucho lo que señaló David de las escaleras, que a lo mejor habría que ver más bien como enredaderas y no como escaleras, pero pues habría que ver ahí. Gracias. Muchas gracias, Ede. Volvemos con Rita y después David. ¿Sí? ¿O Rita prefiere escuchar a David? Sí, si quieres, David, por favor. También está, según yo había visto, ¿había alguien más? Otra Mariana, pero no. No, ya pasó. Muy bien. Les agradezco sus atenciones. Perdón, no tengo problemas aquí con la cámara. Lo que quería compartirles es algo. Cuando estaba, todas estas explicaciones, todas, la de Aide, la de Javier, las previas, a mí como un habitante de la península de Yucatán, en lo que me hace pensar es en el tren transpeninsular, en las transnacionales locales que contamos, que iniciaron siendo empresas, granjas de cerdos únicamente de yucatecos, pero ahora ya son transnacionales que exportan carne de cerdo al extranjero. Y bueno, hay mucha divulgación de esto, como aquel libro de Arguedas que decía la vez pasada, aquí los ríos son profundos, entonces todo se va, no podemos ver los ríos, no vemos los químicos irse como en otras fotografías a que nos han acostumbrado, ¿no? Y entonces nos vamos dando cuenta de que no se trata, como bien dijo Javier, ¿no? del campesino, la campesina que está cazando para sobrevivir, como también dijo Rita, sino más bien es empresas que lo hacen en gran escala, que además tienen un nombre indígena, ¿no? O sea, porque el tren es maya y porque la empresa transnacional se llama Quequén, que en maya significa cerdo, y lo hacen de esa manera y luego organizan festivales como los premios Nobel, y lo organizan en Mérida y otorgan premios, y bueno, es todo un sistema, ¿no? Complejísimo. Entonces, creo que lo que estamos haciendo aquí, y yo agradezco mucho cada uno de los martes donde he podido participar, es traducir la obra de otros, ¿no? Y esta traducción, ahora sí que traducción, traición, me encanta, porque también lo vamos a tener que hacer, lo vamos a tener que hacer cada quien con nuestras propias comunidades a donde pertenecemos. Y esa era la metáfora de lo que les compartía. Estaba traduciendo el libro que nos recomendó Rita, y la poesía también,
a un ejemplo de mi propia cultura, ¿no? A un evento donde yo voy a poder compartirlo con los míos, que son de por aquí, de otras partes. Digo, tengo amistades de, de las comunidades mayas peninsulares que viven en San Francisco, que se han ido a Europa, que viven en otras partes, o sea, todo, por ejemplo, la gobernadora de Belice actual es también maya, ¿no? Y por el contrario tenemos también a personas muy conservadoras que les cae bastante bien la aniquilación de la palabra de las demás personas y las demás especies. Entonces, es la traducción, la metáfora, ¿no? O sea, no vamos a poder ver todas las cualidades, pero las podemos traducir. Y me quedo también con eso de Aide, de en vez de pensarlo como escalera, en escaleras, pensarlo como enredaderas. Gracias. Bueno, muchas gracias a todas y todos. Y bueno, quisiera empezar con lo que dijo Pilar, tan importante, ¿no? Como la defensa de la vida tiene que estar en el centro, ¿no? De la lucha revolucionaria, ya sea institucional o no institucional. Y bueno, yo creo que ahí justo la gran pregunta es, ¿qué estamos entendiendo por vida? Porque eso es lo que da pie a lo que Mariana nos contaba, las interpretaciones distintas de lo que es la vida. Por ejemplo, Pepe Mujica dice que para él, o sea, él habla todo el tiempo de la defensa de la vida. Sin embargo, habla en un sentido completamente distinto a de los que se llaman pro vida, ¿no? Que ellos hablan de respetar la vida de un feto, por ejemplo, desde el momento de la concepción, sin importar las condiciones en las que va a vivir ese niño cuando nazca, sin importar las condiciones de la madre en las que quedó embarazada, sin importar si fue violación, abuso, si no tiene los medios para mantener a ese niño, si no puede, si ella no tiene derecho a una vida digna y por lo tanto ese producto del embarazo tampoco la va a tener. Entonces yo creo que esa es la gran pregunta que tendríamos que hacernos. Por supuesto que es la defensa de la vida, pero no en el sentido de los providas, sino en el sentido de lo que dijo Pilar, lo que sostiene la vida, que sería lo viviente, quizá lo podríamos llamar así, o así como Pilar lo dijo, lo que sostiene la vida, que son un montón de seres o criaturas vivos y no vivos, animados e inanimados. Y esa defensa es lo que tiene que estar en el fondo. Por otra parte, me parece muy importante el ejemplo que nos dio Javier. Es cierto, estamos en una situación muy terrible económicamente en el que muchas personas, aún también de pueblos indígenas, aún teniendo una cosmovisión como de la que nos habla el discurso del indio, terminan talando los cerros, terminan traficando con las especies protegidas, sus especies sagradas en muchos casos, y lo hacen, ¿por qué? Porque necesitan sobrevivir a toda costa. Entonces, me quedé pensando que quizá también hubiera sido bueno compartirles una canción que me gusta mucho, que se llama El Don del Ciervo. Es una canción, bueno, no sé, yo la conozco en italiano, de un cantante que se llama Angelo Branduardi, que canta como muchas canciones antiguas. Y entonces esta canción es muy bonita, se llama Il dono del cervo o El don del ciervo, y habla, es un ciervo el que le habla a un cazador. Un cazador sale así como, no cazador porque fuera a necesitar comida, sino sale así como, así voy a cazar hoy en el bosque, ¿no? Entonces el ciervo llega, se le pone enfrente y le empieza a decir que él sabe que ya va a morir, entonces que le da en don su vida, ¿no? Pero entonces le dice, claro, con mi carne podrías alimentarte, con mi piel podrías cubrirte, con mis ojos podrías hacer esto. O sea, de lo que se trata yo creo, y es un poco a lo que yo iría con la idea del consumo responsable, significa dejar de ver esto que consideramos recursos naturales justo como eso, como si fueran objetos que además son desechables. Entonces podemos criar cerdos, vacas,
pollos en un espacio donde tienen una vida absolutamente invivible y además los matamos, consumimos unas cosas y lo otro se desecha como si fuera basura. Entonces yo creo que para mí un poco lo que me inspira sería esta canción, ¿no? O sea, la vida del otro a veces, claro, del otro, por ejemplo, el ciervo en el caso de la canción, pues es un don y entonces habría que recibirlo con responsabilidad y dejar de consumirlo como si fuera algo que podemos tirar porque no importa, ¿no? O sea, total, lo compré en el supermercado, no, lo único que pierdo es mi dinero. No pierdo mi dinero. Esa criatura vivió en unas condiciones determinadas. Mi consumo contribuye a que otros sigan viviendo y existiendo de esa manera, que además lo hacen en espacios y territorios como lo que David nos cuenta de estas granjas de cerdos, ¿no? O sea, la indignidad es muy amplia y creo que, pues sí, no se trata de decirle a una persona que está padeciendo hambre, no hagas eso, sino de generar las condiciones para que todas y todos podamos satisfacer nuestras necesidades sin tener que destruir a otros. Ahora, yo preguntaría, siguiendo el cuestionamiento de David, ¿los proyectos como el Tren Maya podrían generar esas condiciones? Es una pregunta, yo creo, muy importante, porque en efecto, uno de los argumentos de quienes defienden el proyecto dicen que de todas maneras la selva está siendo destruida y que quizá ese proyecto pudiera ayudar a ordenar, a mantener, a conservar. Yo no lo sé, no tengo una posición, yo respecto a eso tengo muchas dudas. De hecho, cuando fue la consulta aquella donde se habló del Tren Maya, ahí voté en contra del Tren Maya hasta no tener certeza, por ejemplo, de eso, ¿no? Entonces, es una pregunta que yo hago, sabía que Jorge iba a querer responderla porque lo hemos platicado en otras ocasiones, así que bueno, voy a apagar mi cámara un minuto, Bueno, pero aquí sigue. Vamos a darle la palabra, Laura, si estás de acuerdo, le damos la palabra a Jorge, que todavía no habló, y después a ti, ¿sí? Gracias. Ay, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Yo me quería ir más bien a la pregunta inicial y retomar un poquito lo que decía María Aide respecto a las escaleras que expuso David. Seguramente son escaleras de caracol porque el proteger y ayudar está muy, muy cerca de la dominación. La línea entre una y otra es a veces muy confusa. De hecho, justo en eso se sostiene todo el discurso del Estado-Nación que protege, pero también domina, y la línea exacta es muy confusa entre las dos. Entonces, seguramente esas escaleras son escaleras de caracol todo el tiempo enredándose una sobre la otra. Pero a mí, en el sentido de la pregunta inicial que hacía Rita, todo el tiempo lo estuve pensando. Y a mí lo que me causa, por ejemplo, un referente muy grande es el discurso del crecimiento y la presión constante al gobierno de López Obrador de que no está creciendo la economía. Pero de repente entras a ver los números de qué es lo que no está creciendo, y donde más cayó fue justo en la minería y la construcción, que son dos actividades particularmente devastadoras para el medio ambiente. Seguramente esa no fue la situación inicial que se pensó para contenerlo, pero se estuvo conteniendo. La cantidad de concesiones están disminuyendo para mineras, la cantidad de permisos para construir también está disminuyendo, y es algo que decía un poco la ingeniera Francisca en el chat, que la defensa de la vida y la defensa del ser humano no son dos peleas completamente distintas. Eso parece a primera vista demasiado obvio, pero todo depende de la perspectiva que se tenga de vida, de ser humano. Pienso yo, hay culturas distintas a la occidental que pueden convivir mucho mejor con la naturaleza que la cultura occidental, de las muchas que tenemos que aprender. Y también yo recordaba un poco la crítica que hacía un profesor brasileño que nos vino a dar un curso, Idelber Avelar, al gobierno de Lula. Y criticaba, termino rápido, criticaba a Bolsa Familia y decía que los indígenas están en peores condiciones aún teniendo más dinero, porque al ser desplazados de la selva,
ya no están teniendo los recursos que antes tenía. Por ejemplo, acceso a proteínas, y eso no era algo monetizable. A través del río podías pescar y tenías derecho a un mejor alimento que lo que ahora acceden en las ciudades. Respecto al Tren Maya, es toda una incógnita, pero yo de algo que estoy seguro es que algo se debe hacer en la región, que no puede permanecer bajo la misma lógica, y hasta ahora yo no he visto otro plan sobre la mesa, pero ojalá surjan muchos planes y mejores planes que el Tren Maya. Muchas gracias, que tengan excelente tarde todos. Gracias, Jorge. Vamos con Laura. Perdón. No, solo quería aclarar un poco lo que quería decir con lo del miedo. O sea, creo que ahí se dio como una especie de confusión entre lo que sería el sentimiento del miedo, que es como un instinto, ¿no?, de sobrevivencia, y otra cosa es el discurso del miedo. Yo me refería a que la ecología construyó en general un discurso del miedo, ¿no?, que es como amenazante, y eso sabemos que siempre es paralizante, y yo, digamos, lo veo en relación a un discurso del poder, ¿no?, que me parece contradictorio en la defensa de la naturaleza, ¿no? También pienso en términos de la racionalidad, que me refería a eso, que no es suficiente tener buenas ideas, o sea, para que digamos que tenga sentido esa propuesta, digamos, de una teoría, un pensamiento, etcétera, debe tener como fin cambiar una manera de sentir también, ¿no? Que es como, ya ven que es un poco mi obsesión en mis intervenciones, de tomar en cuenta la cultura, ¿no? Entonces, por ejemplo, una clase que di una vez con alumnos en el CIESAS que eran hablantes de lenguas indígenas, salieron cosas muy interesantes. Por ejemplo, un alumno mazateco dijo que en la sierra mazateca nadie patea una piedra, porque a diferencia de nosotros, ellos conciben a las piedras como objetos que sienten, o sea, que son animados. Y eso pasaría en general en las lenguas indígenas. O sea, si tú consideras que un volcán es un ser animado, entonces tu relación con eso es muy diferente que si tú piensas que es una cosa inerte, que no siente, que no te puedes conectar con eso en el sentimiento, ¿no? Entonces, yo cuando digo que esta centralización de la racionalidad me preocupa, es porque creo que esta dimensión de la conexión con lo otro no es suficiente en la racionalidad. O sea, tenemos que cambiar nuestra manera de sentir como ese vínculo con lo otro, ¿no? Y creo que yo, digamos, pienso que es más poderoso tener ese fin que el de tener buenas ideas. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Yo diría, si quieres ir cerrando, Rita. Bueno, pues les agradezco mucho a todas y a todos haber respondido a mi llamado de preguntas y que hayamos podido pensar estas interrogantes, todas y todos. Y finalmente, yo creo que no hay como respuestas muy fáciles, ¿no? O muy claras. Y creo que eso era un poco, bueno, es lo que a mí me interesó de participar en estos diálogos, precisamente, como quitarle un poquito ese carácter de certeza al texto propuesto de la guía ética y más bien invitar a los autores a que se convierta más en un instrumento de reflexión que en un instrumento de certezas. Y bueno, creo que así como lo hicimos en esta sesión y en todas las anteriores, pues eso sería, ¿no?, la idea de esta guía, que otras personas se juntaran a leerla, a conversarla, a hacerle preguntas, a reformularla. Y creo que no hay, pues que ojalá estos diálogos sirvan para eso. Pues muchas gracias a todas y todos.
No, gracias Rita, y tenemos que recordar que así fue presentada la guía, como material para discusión en todas las casas, en todos los ámbitos. Esto no, nosotros desde el principio dijimos que no era un encuentro de especialistas, ¿sí? Sino que veníamos a intercambiar perplejidades, dudas, temores, ¿por qué no? También. Desde la vulnerabilidad veníamos hablando de todo esto. Hoy termina esta primera etapa, que son las lecturas de los 2 puntos diarios que fuimos, semanales que fuimos discutiendo, escuchándonos primero, y yo creo que, no sé, yo estoy muy contenta porque algunos los conocía de antes, pero muchísimos no los conocía de antes. Quiero decir que de los comentarios, me gustaría mucho que se guarden los comentarios, si fuera posible, Mauro, porque hay mucho para seguir pensando, y que a lo mejor tenemos 2 niveles de cosas. Uno es el material que nosotros le vamos a entregar a los redactores para que les sirva a los redactores, pero hay mucho más que ese material que va a servir para redactar y mejorar la guía, que fue lo que fue acompañando a la reflexión. Francisca, muchísimas gracias por todas las experiencias concretas que fuiste compartiendo. Me acuerdo todavía la de los horticultores y los apicultores, y más las que nos agregaste el día de hoy. O sea, tenemos gente muy diversa aquí, que aprendimos todos juntos. Un día lo dijo Luis Ariosto, me acuerdo que pudimos pensar en voz alta, sin conocernos, ¿no? Apenas, y bueno, estamos formando una comunidad de discurso, me parece sumamente de reflexión en voz alta, sin certezas, y creo que vamos súper bien en eso. Ahora lo que nos queda es mucha tarea, en especial para Teo, Samantha, pero para todos también, que es, por un lado, redactar el documento que vamos a entregar la semana que viene a los redactores que van a poder acompañarnos, y por otro lado, sí tomarnos muy en serio lo del léxico, que Laura nos hace el favor de coordinar, porque acá salieron, solo el día de hoy salieron términos como interdependencia, como el miedo, el don. Aquí hizo una precisión Lidia muy interesante. Cuando hablamos de vida, estamos hablando en contra del exterminio, dice, ¿no? Salió la vulnerabilidad, muchas cosas. Yo creo que sería bueno que los que tengan ganas de, los que son más así obsesivos de las palabras, como algunos de los que estamos aquí presentes, nos juntemos para adjuntar a ese documento un vocabulario, no un vocabulario tipo diccionario que cierra el sentido, sino un vocabulario que abra a la reflexión de algunas palabras, que las descolonicemos, que le quitemos esa impronta de la dominación que suelen tener en las distintas formas de circulación del saber. Entonces, eso es lo que nos espera para la semana que viene. Lo que va a seguir, después del encuentro con los redactores, son 3 mesas, una con jóvenes. En ninguna esperamos que haya un acuerdo absoluto. Lo que queremos escuchar perspectivas distintas, disenso, ¿no? Hablamos del disenso una de las veces cuando decidimos lo del léxico. Entonces va a haber una de jóvenes, y ojalá acepten todos los invitados. Hay alguien aquí aludido que espero que acepte, porque yo quiero mucho que escuchemos voces distintas, y no sale de ahí ningún contrato matrimonial, o sea, no sale nada que nos obligue para el resto de la vida. Es importantísimo que se escuchen voces distintas. La segunda mesa la está coordinando Lisette Silva, y es mujeres desde una perspectiva feminista, una lectura de la guía y de lo que nosotros le dimos a la guía con nuestras discusiones, ¿no? Eso es lo que reciben las personas que van a participar. Y la tercera mesa es la que es un poquito más difícil, porque es la transgeneracional. Y en esa, que había empezado por ser de la tercera edad,
nos pareció que no era suficiente plantearla como la tercera edad, y nos interesaba mucho un discurso transgeneracional. Entonces va a haber distintas generaciones en esa mesa, va a haber nietos con abuelos y con niños, con adultos, que van a contarnos sobre sus perspectivas y que seguramente van a decir cosas que no se nos habían ocurrido. Entonces los invitamos a las 4 próximas sesiones, porque de algún modo es exponer aquello que vinimos trabajando como hormigas todos juntos aquí. Entonces, no sé si alguien más quiera, si Laura quiere comentar algo, o José, y cerraríamos. ¿No? Bueno, ojalá se animen a ayudarnos con el léxico. Ojalá. José, por favor. No, nada más recordar eso, que están las sesiones que aparecen también en el programa, que esto no ha terminado y pues que nos vemos con mucho ánimo y entusiasmo para las próximas. Sí, muchísimas gracias a cada uno de los que estuvieron aquí todos los martes, en estas 2 horas, que es medio la hora de la comida, y muchísimas gracias también a quienes se animaron a compartir desde sus reflexiones, ¿no? Con todos, a los que han podido venir, a todas, y a los que no. O sea, muchísimas, infinitas gracias, porque esto ha abierto un espectro muy, muy grande, ¿sí? Lidia quería decir algo. Tienes micrófono. Creo que tenía mala conexión, Lidia. Bueno, nos mandas después al correo, Lidia, porque no te estamos escuchando. Bueno, muchísimas gracias a todos, nos vemos. Ah, ¿estás ahí? Bueno. No, me parece que lo sacó, la sacó el Zoom por la conexión. Ah, bueno. Dice que quería decir gracias. Ah, bueno, perfecto. Bueno, muchísimas gracias a todos y nos vemos la semana que viene, a ver qué venimos ahí con la ofrenda, ¿no? De lo que vinimos trabajando. Muchas, muchas, muchas gracias por la paciencia. Gracias.